Habiendo concluido el análisis de transmisión SVD cuando no se utilizan todos los canales propios, hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que ocurre cuando se usa solamente el primer canal propio? Entonces, analicemos un poquito el caso específico de uso del primer canal propio exclusivamente. En ese caso, bueno, el análisis ya lo hicimos y sabemos que el vector de precodificación, el vector precodificado, es el primer vector singular derecho multiplicado por un solo símbolo de datos. Si quieren pensarlo, lo voy a poner aquí en gris. Esto es igual a la matriz de precodificación por el símbolo S, que es igual a vectores V1 hasta V sub nt, multiplicados por un símbolo S1 check y después puros ceros. Entonces, está solamente este símbolo multiplicado por V1. Esa es la forma muy simple y muy rápida de verlo, si es que no se hace nuestro análisis, ¿no es cierto?, para un ND cualquiera. Y en el receptor, de igual forma, pongamos aquí vector transmitido. Y ahora ponemos en el receptor, lo que sale es el vector Y, que es sigma 1, el primer valor singular por el símbolo S1 check, por U1 vector, que es vector que viene del canal, más ruido. Y el símbolo después de decodificar es U1 traspuesto conjugado por lo anterior. Y por lo tanto queda simplemente sigma 1 S1 check más U1 traspuesto conjugado vector. Este vector de ruido podemos llamarlo N', pero es muy fácil ver que en el momento en que U viene de una transformación unitaria, y esto también es para el caso general de transmitir ND, cualquiera símbolos o utilizar ND cualquiera canales propios, esto aquí estadísticamente mantiene exactamente las mismas estadísticas de N. Así que no es nada para preocuparse, es simplemente un ruido con las mismas características. Entonces tenemos acá un valor singular, el primero, que es bastante fuerte, por el símbolo transmitido. Ahora, grafiquemos el sistema de comunicaciones, grafiquemos este mecanismo de entrada-salida, grafiquemos esto de acá, que está aquí en genérico para la SVD, grafiquémoslo para este caso bien específico que estamos discutiendo. Entonces, el sistema de comunicaciones en este caso
tiene la siguiente arquitectura. Se tiene un símbolo S transmitido. Es el símbolo S1 para mantener la nomenclatura, pero es solo un símbolo S, que pasa por el precodificador, que tiene que alimentar a NT antenas transmisoras, y este símbolo es precodificado por un vector. Vale decir, hay acá el símbolo multiplica por cada uno de los elementos del vector. Entonces hay una ganancia V11. El primer 1 es el vector singular 1 y el segundo 1 es el primer elemento de ese vector. Y realmente es el elemento B11 de la matriz V corta general. Pero de igual forma, tenemos B12 ahí, B13, B14, etcétera, hasta aquí abajo B1 NT. Y cada uno de ellos alimenta a su propia antena. De las cuales hay NT. Y todo esto acá, todas estas ganancias representan al primer vector singular derecho. Todo esto pasa por el canal H, y voy aquí a dibujar una nube que representa ese canal. Estoy dibujando la nube. Ahí está. Este es el canal H. Y hay un receptor que tiene NR ramas. Así que voy a partir dibujando la primera rama, y pueden ser más ramas receptoras que transmisoras. En general es lo mismo. Cada rama tiene su inserción de ruido. Entonces el ruido que se inserta acá es el ruido N1. Check. Y lo que está diciendo la ecuación acá es que la decodificación es multiplicar esto de acá, que es la señal Y recibida, por este vector. Ahora, esta señal Y recibida acá es un vector que tiene sigma 1, S1, U11 en el primer componente, U12 en el segundo, y así sucesivamente. Entonces acá hay una multiplicación por U11 asterisco conjugado, traspuesto conjugado, ¿no es cierto? Y eso se replica NR veces donde el segundo no es U11, sino que es U12, es el elemento 1,2 de la matriz U, es el segundo elemento del primer vector singular izquierdo, y el último es el U sub NR. Entonces hay NR ganancias en el receptor, y
las respectivas salidas se suman porque esta decodificación es un producto vector, escalar vector. Entonces, vector, vector es el producto uno a uno de sus componentes y la suma de ellos. Entonces tenemos esto por esto, es el producto vectorial, y la suma del resultado. Y esa es la salida de este sistema de comunicaciones que produce un solo símbolo escalar complejo R check en la salida, que es igual a esto de acá. Es igual a sigma uno por S1 check más algún ruido n check prima, la prima porque viene también multiplicado por el vector u. Pero es un ruido con las mismas características estadísticas de siempre. Y lo que tenemos acá, en esta columna de ganancias verdes, es el primer vector singular izquierdo, implementado como un arreglo de ganancias. Entonces, fíjense lo que tenemos a la vista. Tenemos algo con el sabor de diversidad de transmisión y tenemos algo con el sabor o la arquitectura de diversidad de recepción. Entonces, encontramos a través de este mecanismo una arquitectura, una solución para diversidad de transmisión y recepción combinada. Entonces, la arquitectura anterior es la solución óptima, de hecho óptima, para diversidad de transmisión y recepción combinada. Y de hecho voy a ser aún más específico, MRC combinada. Hay dos casos especiales. El primero de ellos es cuando el número de antenas transmisoras es 1 y el número de receptoras es mayor que 1. Y esto es lo que ya hemos estudiado, es la diversidad MRC de recepción. Y hay un segundo caso, voy a copiar parte de este texto porque es esencialmente el mismo. Y hay un segundo caso donde NT es mayor que 1 y NR es igual a 1. Y aquí estamos en el caso de diversidad MRC de transmisión
ambos casos ya estudiados a través de un camino completamente distinto. No vamos a demostrar de que esta es la solución combinada de MRC de transmisión y recepción, pero vamos a dejar enunciado el resultado sin demostrarlo.